El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, escucharnos y vernos aquí desde el Financiero México, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Esto es Línea Monetaria, un espacio para usted de reflexión, de análisis, con mi compañero Genaro Mejía, editor de Finanzas. Sobre todo, Genaro, vamos a hablar hoy de lo que nos ha ocurrido en las últimas 2 semanas, después de la Semana Mayor, y lo que está terminando esta semana que recién termina, donde hemos visto cómo ha evolucionado un poco el aspecto económico. Los diputados siguen de plácemes, están preparando ya sus maletas para terminar el periodo ordinario de sesiones sin haber hecho absolutamente nada. Viene esta discusión nuevamente de lo que sería el presupuesto del 2011 y pareciera que sí nos estamos blindando como economía, ¿no? Pues no, Gerardo, los diputados recibieron apenas ayer las nuevas estimaciones para el próximo año y para en cuestión de crecimiento económico, de inflación, de precio del petróleo, tipo de cambio, y los escenarios que está planteando el gobierno son muy positivos. Dicen que vamos a crecer 4.1% este año y el próximo año 4%. Nuestra inflación, dice, el 2011 será 3%, cuando acaba de reportar el Banco de México una inflación de 4.98% en marzo, que sobrepasa las estimaciones más recientes del Banco de México. Está estimando un tipo de cambio estable, que parecería positivo. El peso ha estado ganando terreno frente al dólar, ha estado apreciándose, pero no es tan positivo como parece. ¿Por qué? Porque eso le quita competitividad a nuestras exportaciones. Nosotros exportamos, nuestro mayor fuerte en este momento es exportarle a Estados Unidos, que se está medio recuperando, pero con el dólar más barato lo que hace es que ganamos menos. Al exportar nos afecta. Entonces, ese escenario tan positivo que ha cantado el gobierno, pues no es tan positivo como parece. Además, al apreciar o a mejorar el nivel tipo de precio del petróleo para el próximo año y para también, lo mejora de $59 a $65.05 por barril. Dice el gobierno que entonces tendríamos más recursos para gastar. Pero el gobierno ya nos ha demostrado históricamente, no solo el PAN, sino los gobiernos priistas, que gasta mal, que gasta en salarios, en sueldos, en prestaciones. Gasto corriente, pero no gasta en inversión productiva, en infraestructura, que es lo que nos podría beneficiar, en inversión en turismo, por ejemplo, que tanta falta nos hace. Eso, por un lado, ya sabemos que si vamos a tener más dinero, seguramente este año tendríamos más recursos para gastar, pero ya sabemos que lo va a gastar mal, lamentablemente. Ahora, al aumentar el precio del barril, lo que nos hace es quitarnos espacio para nuestros colchones que tenemos para protegernos ante cualquier eventualidad en el mercado externo. Uno de ellos es el Fondo de Estabilización Petrolera, que todo lo excedente del precio del petróleo que estima el gobierno se va a sus fondos. Entonces, si el gobierno estima que el precio será mayor, pues tendremos menos fondos de estabilización petrolera, menos dinero para gastar en caso de que algo ocurra allá afuera. Y allá afuera hay muchos problemas. Siguen los problemas con los famosos PICs. Grecia, Portugal, Irlanda, España siguen en problemas difíciles de déficit fiscal, una deuda muy elevada. No sabemos todavía qué va a pasar. Hay un riesgo bastante importante de que la economía de Estados Unidos pueda recaer o no pueda mantener el crecimiento sostenido. Entonces, el escenario que pinta el gobierno de manera positiva, pues no está. ¿Estamos pecando de optimistas? Pues nosotros no, el gobierno está pecando de optimista. Lo que pasa es que vamos a volver a vivir lo que ya vivimos en los años de Fox. Cuando el precio del petróleo sube, lo que hacen nuestros líderes políticos, todos los partidos, incluyendo el gobierno, es que hacen concha. Dicen, tenemos dinero para gastar este año, no necesitamos ninguna reforma fiscal, pues no la aprobamos. Y eso pasa. Este año otra vez ya tienen asegurados los ingresos para este año por el precio del petróleo y seguiremos dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos y con el precio del petróleo. Y mucha discrecionalidad en el manejo del gasto y con mucha discrecionalidad en el servicio de administración y enajenación de bienes, con todas las incautaciones que se hacen de productos que venden barato, que meten al mercado formal, afectan a la industria y al comercio, mucha discrecionalidad con el gasto público, el manejo de recursos y la captación tributaria. Sí, por supuesto. Y si nos vamos a los estados y municipios es peor. El dinero que se les da año por año, en la época de Fox, los grandes ganones del presupuesto siempre eran los estados y municipios, pero ellos no informan nada en qué gastan. Pueden decir que invirtieron en infraestructura y pueden meter ahí en ese rubro
lo que le costaron camionetas nuevas a sus funcionarios. Hay muy poca transparencia en este gobierno, no solo en el gobierno federal, sino a nivel estatal y municipal. Es algo que, sin lo cual, cualquier reforma fiscal que nos dé más recursos, de nada nos sirve aumentar el IVA, el ICR, eliminar el IETU, de nada nos sirve eso, si no hacemos una reforma fiscal que incluya un gasto eficiente y transparente. Mucho cuidado si le dicen que estamos... Gracias. Ahora estamos con mi compañera Viridiana Mendoza, reportera del periódico El Financiero, para el mundo de habla hispana, aquí desde este espacio de México, de Línea Monetaria. El petróleo, Viridiana, es un tema importante, no solamente para México, es un tema importante para Venezuela, es un tema importante para Perú, es un tema importante para Ecuador y es un tema importante para Estados Unidos. Sin duda, México es un país productor, un país exportador, está generando una mayor expectativa con el crecimiento de los precios. ¿Qué pasa? ¿Estamos generando una buena expectativa? Estamos generando una expectativa un tanto confusa o difusa quizá. El tener una estimación mayor del precio del petróleo, lo que nos da es un recorte a los recursos que originalmente se tendrían que destinar al Fondo de Estabilización Petrolera. Entonces, un precio del petróleo en $65.05 por barril indica que si el precio del petróleo, tal cual como está, termina el año, el dinero para los fondos de estabilización se recortaría a la mitad. O sea, el dinero que entraría a los fondos de estabilización, que son el colchón para cualquier choque económico. Pues porque originalmente el precio estaba contemplado en $59 por barril. Sí. Y hay una diferencia de $6, que de hecho es un poco más del 50%. Entonces, si el petróleo está en $70 todo el año, originalmente se iban a destinar $11 por barril a estos fondos de estabilización, que entre otras cosas también se destinan para la infraestructura de Pemex, que es otro de los temas que hay que tener mucha atención en cuanto al petróleo. El punto es que cuando estos fondos, este precio del petróleo se aumenta, ya no se destinan esos $11 por barril, se destinan solamente $5 por barril a los fondos de estabilización petrolera. Entonces, por ahí hay un foco de atención. Otra cosa que tú mencionabas es muy importante. El petróleo es importante para otros países exportadores y productores. El problema es que nosotros no estamos haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Víctor Herrera, que es el director de Standard & Poor's en México, me comentaba alguna vez que México produce mucho petróleo pesado. Si tú ves las estimaciones en las gráficas de Pemex, el petróleo pesado ocupa una franja de este tamaño, y ese petróleo es muy barato, mientras que el petróleo ligero, el súper ligero, que es el petróleo que más es favorecido por los mercados, el que más se busca y el que es más caro, se produce en una cantidad así chiquititita, menos de $500 barriles por día. Entonces, el problema es que si tú estás produciendo un petróleo pesado que está muy arriba en la superficie, ese petróleo es finito, mientras que el petróleo ligero, que hay más reservas, eso no lo podemos sacar porque no tenemos la maquinaria para hacerlo. Entonces, lo que él decía es, urge una reforma que permita que México se asocie con los países o con las empresas que tienen esta tecnología, porque lo que me decía era, la tecnología no la venden, no venden la tecnología para sacar el petróleo superligero. Entonces tiene que asociarse con otras empresas que sí manejen la tecnología y que puedan sacar el petróleo. Entonces México está disponiendo de recursos y no está destinando del todo los fondos a la inversión de Pemex. Por ejemplo, el dinero que se recaudaba de ingresos extras, o sea, este excedente después del precio contemplado, el dinero se iba a los fondos de estabilización. En el año 2000 se decretó que el 40% de estos ingresos se iba al fondo, a ese colchoncito intocable. Pero después, en 2006, ese porcentaje se redujo al 25%. Entonces, en vez de destinarlo a lo que realmente urge, pues se está yendo a incrementar el gasto anual. Que de hecho, la Fundación Fundar explica muy claro. Dice, en vez de que se destinen esos recursos a un fondo que permita hacer frente a una necesidad extrema e inmediata, lo que se está haciendo es dedicar esos fondos al gasto.
o sea, al gasto corriente, y se justifica con proyectos que no son tan urgentes, puesto que si no tuvieras ese excedente no contemplarías los recursos para invertirle ese excedente. El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria.